alguien conoce la rotenona es demasiado tóxico para peces, ¿no? El extracto de la rotenona, pero es un rodenticida, un raticida, ¿no? Entonces no es considerado como bioplaguicida, aunque es de origen natural, eso se lo considera como convencional. Bioplaguicidas o biopesticidas, en algunos países de habla hispana le dicen bio, o le llaman también plaguicidas de extracto natural. Cuando EPA clasifica un bioplaguicida, quiere decir que no tiene un efecto tóxico, adverso, que es tóxico, ¿no? Y normalmente están sustancias que son muy selectivas, ¿no? Antimicrobianas, o sea, atacan a un insecto en particular. Feromonas será. EPA no regula, no registra feromonas. En Perú sí se registra. ¿Ya? Okay. ¿Por qué EPA no registra feromonas? Porque son tan selectivos y está en el Código Federal, excluidos de registro de plaguicida. Y antimicrobianos o desinfectantes, que son los productos caseros, ¿no? Clorox, ¿hay Clorox acá? Lejía, Clorox es lejía, ¿no? ¿Ya? Algo extraño ocurre. Recuerden que en Estados Unidos una sola agencia regula todos los plaguicidas de uso químico, caseros de uso agrícola. El Clorox, si tú pones en tu etiqueta que mata el 99.9%, porque no hay certeza de que 100%, los gérmenes, plaguicida. Pero si tú quitas ese término fuera de la etiqueta, lo puedes comercializar como lejía. Es extraño. El mismo compuesto, solamente por un asunto de la etiqueta. Porque en inglés hay un término que se llama claim, lo que tú declaras, ¿no? Y pones en la etiqueta. ¿Okay? O sea que si ustedes ven una botella de Clorox en Estados Unidos que diga 99.9 en matar gérmenes, seguramente tiene un número de registro de la EPA. ¿Okay? En la ley, esto es la manera como EPA ha clasificado, pero en la ley solamente hay dos categorías. Uno, plaguicidas de uso general, y plaguicidas de uso restringido. Yo creo que ya en el Perú tenemos ya esa categoría. Y para plaguicidas de uso restringido, ahí sí tú tienes que tener un certificado por el cual tú has sido entrenado y tienes un carnet que tiene que ser actualizado cada año, ¿no? Para vender, para comprar, para mezclar, aplicar un plaguicida de uso restringido. Y si es un plaguicida, por ejemplo, para uso restringido en depósitos, tienes que tener un carnet, un certificado que te lo da el Estado. Cada Estado tiene su programa para dicho uso. Si lo vas a usar como fumigante, en aspectos cuarentenarios, el buen emitido todavía se permite, tienes que tener un certificado que tú estás siendo entrenado y capacitado. Esto va a garantizar que, a pesar de, José, ¿cómo está? Buenas noches. A pesar de que hay un riesgo, pero tú estás debidamente entrenado, ¿no?, para tomar todas las precauciones, más que nada el equipo protector y también la mezcla, para evitar que haya una exposición o un riesgo que sobrepase el umbral de, entre comillas, de seguridad. ¿Sí? En el Perú, no sé cuál es el requisito si tú compras un producto, solamente es la caución, ¿no?, la cautela de cómo aplicarlo, pero no se requiere esa capacitación anual. Y el examen, hay que tomar un examen, ¿no? Y es basado como el examen para un brevete acá en Perú, 100 puntos, pero cada respuesta negativa te van descontando, creo que 70 es lo mínimo, ¿ya?
creo que yo tomé el examen, me entregué, porque no sabía. Es que en el examen te piden calcular cuando tú lees una etiqueta y te dicen 10 gramos por acre en la mezcla. Y tienes que calcular, te dan un terreno y tienes que calcular cuántos litros, cuánta cantidad. Pues, no es fácil. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? Venga. ¿Sí? Porque es ilegal que tú pongas más de lo que está prescrito en la etiqueta del producto, ¿no? Y si tú te equivocas, estás realmente en violación de la ley. No es fácil, yo le digo. Y a veces es un plaguicida formulado en gramos, ¿no? En gramos por acre, ¿no? Ahora, es fácil si el terreno es un cuadrado perfecto y tú sabes todas las dimensiones. Los terrenos agrícolas no son cuadrados normalmente. Entonces, te dan un área que te dice que de acá para acá son como 100 yardas, de acá para acá son como 200, y tienes que calcular, ¿no? cómo vas a hacer la aplicación, y depende del tipo. O sea que no es un examen fácil. ¿Registros? Okay. Creo que todos sabemos. Moléculas nuevas, ingredientes activos. En el Perú le decimos ingrediente activo de grado técnico o algo parecido. Yeah. Okay. Cuando tú registras una molécula, quiere decir que vas a tener un registro, un producto formulado. Normalmente una molécula con productos formulados. Y tú puedes, partition es, ¿cómo sería partition? Por ejemplo, yo tengo una molécula que va a tener varios usos. Va a tener un uso casero, algunos de los insecticidas tienen un uso casero y un uso agrícola. Entonces yo tengo que registrar, ¿estoy tomando selfie o...? No, una foto. Entonces yo puedo registrar la molécula y en la molécula presento toda la información que cubre ambos usos, pero yo puedo crear un producto formulado para el uso casero y uno para el uso agrícola, con el mismo número de registro que me otorga EPA. ¿Ok? Y lo puedo dar dos diferentes nombres comerciales, pero en principio está todo registrado y ha sido todo evaluado. Acá no se puede hacer, no se puede, pero es que acá Salud tiene su propio. Sin embargo, si es de uso agrícola, yo también puedo hacer. Este es para soya y este es para maíz. Generalmente no lo parten, ¿no? Pero es posible que se pueda hacer. Pero, por ejemplo, puede ser uno para un herbicida para uso en un campo agrícola y otro para bosques. O sea que sí se puede. Pero ojo, el mismo ingrediente activo, el mismo número de registro. El número del producto puede cambiar, pero el número de registro es el mismo. ¿Okay? Establecimiento de los límites máximos residuos. Aquí viene lo que podría ser algo similar a lo que está tratando de hacer SENASA en el reglamento. En inglés se llaman productos idénticos o sustancialmente similar. Ese es el término legal. Y en el lenguaje común de los que sabemos de medicina le llamamos Me Too's. Me Too significa yo también, ¿no? Si tú ya estás registrado, yo también quiero estar registrado. Ese es el principio de equidad en la regulación. ¿Okay? Usos nuevos quiere decir creo que ustedes dicen ampliación de uso, expansión de uso. Enmiendas, tú puedes enmendar un producto, ¿no? Puedes, por ejemplo, quitar de la etiqueta un cultivo. Puedes, esas son enmiendas rápidas, ¿no? Pero sin embargo, si tú me cambias algo en la etiqueta del producto que tiene el potencial de incrementar el riesgo, ya
requiere una evaluación un poco más complicada. ¿Qué significa que va a aumentar el riesgo? En cambio, me aumentas la dosis, me aumentas el número de aplicaciones. ¿Qué más? Me vas a cambiar el método de aplicación de uno de, ¿cómo se dice? Ground application, aplicación de tierra. Quiere decir que voy a aplicar en el cultivo en lugar de aéreo. Ground es tierra, de suelo. De suelo. ¿Aplicación de qué? Terrestre y Terrestre. ¿O podría ser vía sistema, quizá? ¿Perdón? ¿Aplicación al sistema de riego o algo así? No. También hay, eso se llama está como fertigation, irrigación, cuando está incluido dentro del sistema riego, porque si es un riego a goteo, por ejemplo, se puede, ¿no? Pero eso es solamente para aplicaciones de productos de control de suelos, ¿no? Más que nada. Ingredientes inertes. Por definición, ¿qué es el inerte? Es un producto químico, o puede ser un producto químico, pero la característica es que no controla, no mata, no repele o no previene que una plaga ataque a un cultivo. O sea que hay que tener muy en claro que el inerte no tiene una acción de pesticida. ¿Ok? Y en EPA ahora solamente hay una lista de inertes aprobados, pero una lista para inertes aprobados para usos en cultivos agrícolas, porque hay que establecer el límite máximo de residuo, que normalmente es exonerado, y la lista igual o similar al que puede ser utilizado en el ámbito agrícola, pero que no es alimenticio. Bosques, por ejemplo, ¿no? Canchas de golf, ¿okay? Tiene una lista aparte de inertes. Porque productos formulados, usos de emergencia, es mi último cargo en la oficina de registro. Yo estaba a cargo de la división de usos de emergencia, es cuando no existe un plaguicida registrado, pero hay una emergencia porque va a causar un gran daño o impacto económico. Un caso de ejemplo es en los Estados Unidos, hace unos años trabajamos en este tema, la roya de la soya o la cepa que provenía de Brasil, se pensó que iba a llegar y iba a causar muchos estragos, y no teníamos esa cepa de la plaga de la roya. Entonces mi grupo comenzó a buscar información y hablar con los expertos, ¿no? Para ver qué productos se podrían estar registrados en emergencia si es que entraba y la plaga se volvía impacto. Y la soya es uno de los cultivos de mayor importancia en Estados Unidos. Y casi ya toda la soya en Estados Unidos es transgénica. ¿Okay? Alguien me decía en la República Dominicana, pero Luis, en la República Dominicana hay un poco de soya, pero nosotros no permitimos productos transgénicos. La semilla venía de los Estados Unidos. Permisos de uso experimental que están en el reglamento peruano, reevaluación por renovación, y con el grupo técnico hemos visto este tema. Evaluación es un proceso también complicado, y cuando se investigan casos, ¿ya? O sea que en la oficina de registro esas son las acciones principales, que fue la consulta que me hicieron. ¿Okay? ¿Una pregunta? Hacemos un break porque quiero conocer una persona por registro.
Creo que ustedes todos trabajan en lo que es el registro, ¿no? Yo no soy necesariamente un experto, ¿no? Pero en mi trabajo como jefe de registro de los fungicidas, he tenido que aprender mucho, ¿no? Y ese es el ensayo de campo, que también se conoce como la magnitud del residuo de un fungicida cultivo. ¿Recuerdan ILP? Este ensayo de campo o ensayos de campo es requerido para todo plaguicida que va a ser utilizado en un cultivo alimenticio. Y si recuerdan el chart que había, tiene que establecerse una tolerancia, un límite máximo antes de que se otorgue el residuo, perdón, antes de que se otorgue el registro. Ojo, es muy importante. El ensayo de campos, hay estaciones experimentales, hay campos especiales o las empresas van a hacer los ensayos en lotes, ¿no? De acuerdo al cultivo. Tienen que hacerlo en lotes, ¿no? En la cual la empresa tiene que tener más o menos una buena idea de la etiqueta que va a ser propuesta. ¿Okay? Ustedes cuando presentan el expediente de registro presentan sería una propuesta, ¿no? De etiqueta. Un proyecto de etiqueta. ¿Okay? Eso es muy importante. Este proyecto de etiqueta está basado más que nada, por ejemplo, no tanto, bueno, por una parte, en la parte biológica, ¿no? Efectividad, pero para ensayos de campo, para establecer los límites del campo, tiene que considerar cuál sería el máximo posible residuo que pueda ocurrir en un cultivo, ¿ya? Si yo aplico el plaguicida, ¿okay? Usando los peores escenarios. ¿Qué significa usando los peores escenarios? Eso no significa mal uso, eso significa que si la etiqueta me dice puedes aplicar de 1 o 4, un rango. Siempre en mi experimento voy a utilizar que 4 o 2, ¿no? La dosis, ¿no? Y lo más cercano que está en mi etiqueta con el periodo de carencia. ¿Okay? Creo que ustedes saben que hay otro elemento también de salud ocupacional que es el periodo de reingreso, pero eso ya es otro tipo de ensayo. Pero el ensayo de campo está para determinar cuál sería el máximo posible residuo que vas a encontrar en un cultivo si has utilizado el plaguicida con la etiqueta propuesta usando la mayor cantidad de plaguicida permitido, porque te lo van a permitir en la etiqueta aprobada. ¿Me dejo entender? Porque a veces me trago entre el inglés y si hablo japonés, bueno, sushi, ¿qué más? No sé qué más. Mati. Ahora está de moda ramen. Y lo que se necesita es tratar de cubrir poblaciones extremas de las plagas. O sea que no puedes tú no puedes hacer un experimento bajo condiciones que no hay plagas, ¿no? O sea que se trata de tener condiciones normales, ¿no? En el otro. Y a veces es difícil porque para un ensayo de campo, por ejemplo, en palta, creo que son solamente 6 árboles, ¿no? Ya, 6 árboles, ¿no? O sea que, pero para un cultivo como maíz, por ejemplo, es casi el tamaño de esta sala, ¿no? Okay. Y nunca exceder los usos para evitar posibles residuos extremadamente elevados. O sea que mucho cuidado. ¿Y cómo garantizas esto? A ver si me han prestado atención. El gas líquido propano, ¿no? El GLP. ¿Okay?
también es importante maximizar la posible variedad. EPA te pide en lo mínimo 6 ensayos de campo y depende de qué tan grande es la producción del cultivo. En maíz te vamos a pedir hasta 24 ensayos de campo, en soya 24, en fresas quizás 12, ¿no? Y depende de dónde es la producción, si es local. Pero hay también límites máximos establecidos de importación solamente, por ejemplo, para el banano. En Estados Unidos el banano solamente es en Puerto Rico y en Hawái. Pero muchos de los ensayos de campo se hacen en Costa Rica, inclusive creo que en Ecuador se hacen algunos, ¿no? Y en el Perú se han hecho algunos ensayos de campo, ¿no? Para la coca, mentira. Entonces hay que considerar la variabilidad de crecimiento de las diferentes fases, o sea que no solamente vas a poner el plaguicida cuando ya la planta tiene el follaje a la cobertura total, si la aplicación se propone que va a ser a diferentes fases de la tecnología, ¿no? Conducir ensayos en diferentes regiones. Okay. Aunque se ha demostrado ya con algunos estudios que la región donde se aplica el plaguicida no varía tanto, que el factor preponderante en los ensayos de campo, perdón, en los límites máximos de residuos es la dosis y la cantidad de aplicaciones y qué tan cerca está la aplicación o qué tan largo es el periodo de carencia. Creo que todos sabemos qué es el periodo de carencia, ¿no? Es cuando tu esposa ya no te da la aplicación. ¿Hasta cuándo te duele? El mío ya tiene varios años de carencia, pero Siguiente. y usar diferentes variedades de cultivo. O sea que puede haber diferentes variedades, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿No? Okay. La uva, por ejemplo, la uva tiene bastante variedad. El manzano tiene diferentes variedades. Entonces, porque el límite máximo se determina para el manzano, pero el manzano puede tener diferentes, y los árboles de manzano pueden ser de diferentes tamaños. Usar diferentes suelos y ciclos de cultivo, y con ciclos de cultivo significa que hay cultivos que se pueden producir 2 veces al año, ¿no? Uno con un clima templado, otro con un clima un poco más frío, ¿no? Entonces la temperatura sí puede tener un impacto en el posible cambio en la tasa de degradación que un límite máximo es. También es importante, si tú en la etiqueta que estás proponiendo, estás mencionando el método de aplicación, entonces es importante tener, y acá me van a tener que ayudar, no supe cómo traducir broadcast. Broadcast significa esparcido. ¿Esparcido? ¿Sí dice? Esparcido, ok. Entonces, Aplicación. Carmen, no te duermas. Ok, es la forma más común, ¿no? De cómo se hace un ensayo de campo. Y normalmente se arriba, o sea que puede ser como en barras, no en barras, pero se aplica, ¿no? Hay esos ¿Barras? No, los equipos de aplicación en Estados Unidos son grandes, ¿digo? Se utiliza un poco la mochila solamente para los bordes, ¿no? O cuando hay un área que estamos cerca de un área protegida o hay un umbral, ¿no? Entonces ahí te vas con una mochila. Y usado en herbicidas, fungicidas y pesticidas. Normalmente es para plantas cuando la aplicación es a la parte foliar. Y también puede ser para aplicaciones aéreas, ¿eh? Broadcast. Creo que en el Perú van a ver, porque ya se están aplicando
plaguicidas para, creo que en la caña se mencionó, ¿no? Anteriormente era el algodón. Creo que había muchas plantaciones de algodón en el norte que la aplicación era ella. Muy bien. Otro tipo, preferencia de usar este equipo de aplicación, y espero que esté bien, multiboquillas, ¿no? En lugar de una sola boquilla, ¿no? Que sería la mochila, que sean multiboquillas. Okay. El segundo es banded. Banded significa que yo voy a aplicar entre, oye, en español está, pero ok, acá está el cultivo, acá hay un espacio, acá está el cultivo. ¿Cómo se llama esto en términos agrícolas? Banda, en bandas. Banda, Sí. es la banda de que no tiene Cultivo, eso, claro. Es la banda. O calle también le llaman ¿Cómo? otros. O calle también le llaman otros. Calle. Claro. Calle como una calle así. Claro, pero también le llaman, o sea, el espacio vacío que queda sin cultivo, Entre el cultivo. le llaman calle también. No sabía yo eso. O sea que banded es cuando ya una boquilla, normalmente la boquilla si está acá, aplica Un ángulo. y va llegando a la calle o no a la banda. O sea que usados cuando el producto va dirigido entre surcos, no al cultivo, mucho cuidado acá. La calle, sí, la calle. Y dirigido al suelo. Normalmente son Herbicidas. y solamente para aplicaciones terrestres. Aquí hay que asegurar que el herbicida no entre en contacto con la planta, porque lo importante es que el método de aplicación es para garantizar que no vas a matar a la planta, si posiblemente puede haber y normalmente esa aplicación es cuando la planta es muy joven, ¿no? Ya cuando la planta es madura no vas a entrar, ahora tenemos el Roundup Ready, el transgénico, ¿no? que el Roundup puede entrar y hacer la aplicación. Gracias, ingeniero. Otro tipo, blast es más que nada para ensayos de campo con árboles frutales. O sea que blast puede ser por hay atomizadores, ¿no? O puede ser por manguera también, pero hay mangueras especiales por las cuales tú puedes aplicar en un campo. ¿Okay? Pero normalmente es con árboles con follaje denso, palta, el naranjo, ¿no? El naranjo, el limón. ¿Okay? Solamente fungicidas e insecticidas. ¿Por qué? Porque tú no aplicas herbicidas a follaje. Se lo aplicas al del vecino, pero no al tuyo. ¿Okay? Y excluye, aquí no hay aplicaciones a ella. Hay que tener mucho cuidado con este término. Alto potencial de deriva. ¿Okay? En Estados Unidos yo sí he tenido la oportunidad de ver mucho y observar cómo se aplican los plaguicidas. Lo último que he visto es hay una aplicadora que tiene chip y tiene sensores, o sea que va caminando, ¿no? De un lado y donde empieza el canopy, no sé cómo se dice canopy. Canopia. Canopia. Claro. Un americanismo, canopia, sí. Término latino, O follaje, lo mismo. Entonces, cuando casi digo sensual, pero es un término sexual. Pero cuando empieza a ver, detecta que empieza el follaje y comienza a picar. Y si está el tallo y no hay follaje, para esta boquilla. Aplica, ¿no? Y después hay una calle para hasta el siguiente lado. ¿Qué minimiza eso? El potencial de deriva. Y también
minimiza que tú utilices. Uno minimiza el uso, ¿no? de un plaguicida. Pero el equipo es sofisticado. Eso sería el Air Blast. ¿Ok? Vamos a suponer que el ensayo de campo se hace en este bloque. Bajo GLP, tú tienes que detallar todas las fases de cultivo, cómo has aplicado, quién ha aplicado, y el aplicador tiene que haber sido entrenado bajo GLP. ¿Quién ha aplicado? ¿Cómo se hizo la dosis? GLP en esencia tienes que documentar con punto y coma todo, ¿no? Inclusive si te vas al baño en plena, no lo digo en broma, si en caso pasa algo que el aplicador está en un experimento y tiene que hacer un break, tú tienes que anotar que se toma un break de 10 minutos, bueno, a algunos les toma más de 10 minutos, pero tienes que anotar. Y si han habido casos que han anotado, me tuve que salir, o la llanta de la aplicación tuvo que ser cambiada, todo eso tiene que ser anotado. No necesariamente indica que el estudio va a ser rechazado, ¿no? O sea que, con tal de que documentes, perfecto, porque a veces hay situaciones en el campo que no todo se puede implementar de una manera 100% correcta, ¿no? Siempre ocurren cosas, ¿no? Después de esa, perdón, nos tomamos un break ya. Entonces, hay un proceso que los que son entregados a EPA es bajo GLP. Si no está bajo GLP, ese estudio no es aceptado, no está completo el expediente. EPA, tú puedes presentar un estudio que no es GLP solamente si es información complementaria o adicional, pero tiene que ser técnicamente científica la información. ¿Okay? Pero un estudio científico no GLP no puede utilizarse como un requisito de datos en el registro. Es muy importante. Hay otros países que quizás acepten. Codex establece también límites máximos de residuos. Ellos tienen que una discreción que pueden aceptar un estudio no GLP, pero todo el estudio tiene que ser bien detallado. ¿Okay? Pero normalmente ellos prefieren que sea GLP. ¿Okay? Tienes que enumerar, describir todos los equipos utilizados, tanto en el campo como en el laboratorio, ¿no? Tienes que definir exactamente la técnica de muestreo, ¿ok? Y hielo seco o nitrógeno líquido. Además, todos los que participan en el experimento, que normalmente es el director, en campo hay un equipo, pueden ser 5 o 6 personas, en el laboratorio pueden ser 5 o 6 personas, los que documentan pueden ser, todo ese personal en un ensayo tiene que estar entrenado y tiene que estar constante, tiene que estar consciente de los requisitos de GLP. Y si hay una desviación, yo creo que es la siguiente. Perdón, ese es para el laboratorio, ese es muy importante. El laboratorio quizás pueda tener una muestra control de una zanahoria que no ha sido tratada en ese caso, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer es mezclar, analizar la zanahoria no tratada con ese compuesto, ¿no? Y después procesar las muestras que te han llegado. ¿Por qué? Para evitar que haya una contaminación cruzada con la muestra no tratada. Ya. Esa es solución estándar. ¿Usted sabe lo que es un estándar? Creo que sí lo conocen. Es el ingrediente activo con el grado de pureza que tú quieres registrar, ¿no? ¿Ok? Creo que ya he empezado mi broma pesada. Okay.
tienes que demostrar que el estándar es certificado. ¿No? ¿Okay? A pesar que el plaguicida, la molécula no está registrada, pero que tiene que tener un certificado de pureza, que si tú quieres registrar un ingrediente activo al 95.5%, ese estándar tiene o la misma pureza o una pureza mayor. ¿Ok? Vamos a seguir la siguiente. Hay que asignar fechas de posible expiración o caducación del estándar, porque el estándar depende de cómo lo almacenas, también se puede degradar, pero muchos expertos dicen que si lo almacenas en buenas condiciones, 2-3 años, creo que GLP recomienda que tenga hasta 1 año o menos, ¿no? en la cual has adquirido, y vas a utilizarlo en hacer la comparación y el análisis de laboratorio. Pero muchos expertos dicen 2-3 años todavía la pureza se mantiene. En el lenguaje laboratorio, ¿saben lo que significa un analito? ¿Qué significa un analito? ¿Alguien? ¿Qué cosa es un analito? No es una persona enferma, no es nada relacionado con las primeras 4 letras en el lenguaje de laboratorios, el analito es el ingrediente activo. ¿Okay? Entonces es muy importante saber cuál va a ser la expresión del residuo, y con eso yo me refiero es cómo técnicamente o químicamente se va a identificar el residuo. Normalmente hablamos de términos comunes, ¿no? Glifosato, pero la expresión correcta del glifosato es sal de no sé qué y de qué otro compuesto, 1, 2, 3, 4, 5, número de tarjeta de crédito, lo que sea. Es una vaina, ¿ya? O sea, hay que saber. Okay. Además, tiene que concordar con el registro del ingrediente activo. Recuerda que estamos hablando del ingrediente activo. Ensayos de campo solamente para el ingrediente activo, en el registro del ingrediente activo. ¿Okay? Tiene que concordar con el ingrediente activo que tú quieres registrar. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado en caso de que hay compuestos que son afines, ¿no? En el caso específico son los EBDCs, ¿ustedes conocen los EBDCs? Mancozeb, Manet, Cynet. ¿Okay? En la expresión de residuo va Mancozeb escrito químicamente, pero también incluye cuál. Hay un metabolito que es común. ¿Sí? Y entonces, en muchas ocasiones, porque se degrada rápidamente el metabolito, tienes que tratar de analizar los compuestos. ¿Ok? Perdón, no dije el metabolito, debería haber dicho el metabolito. O sea que debes de también analizar por el analito y el metabolito, ¿okay? Que es el producto de degradación. Okay. Y también tienes que tener en cuenta, más que nada poner metabolismo, los estudios de metabolismo en los cultivos, que son estudios que son de Si tú vas a aplicar en maíz, tienes que tener un estudio de trazabilidad para ver qué pasa con el ingrediente activo y cómo se metaboliza, cómo la planta metaboliza o cómo un animal metaboliza, ¿no? El producto. Metabolizar significa degradar. ¿Okay? El método analítico en el pasado era individual o clase. El método, para lo que saben, esto es para un laboratorio de formulaciones. Antes
se pedía un método individual para cada ingrediente activo. Y ahora ha cambiado, porque ahora es basado en métodos multiresiduales, porque ya cambió también el método de análisis. ¿Okay? Y pueden haber modificaciones de acuerdo a las diferentes matrices. En el lenguaje del laboratorio, una matriz es un cultivo. ¿Okay? Y el método analítico puede ser diferente. Por ejemplo, si mi producto va a ser utilizado en maíz, no maíces, en verduras el método de extracción es muy fácil. Pero si es soya, ya se puede complicar. ¿Por qué? Porque la soya contiene más aceite. ¿Okay? Entonces es una matriz de aceite, con aceite. Y si es una matriz seca, ¿no? También puede haber cambios en el método de extracción. ¿Okay? Camisita. Y documentar LP. Paso detalladamente. El equipo que se recomienda, ¿no? También se puede hacer con un cromatógrafo de gases. LC es cromatógrafo líquido, ¿no? MS es masas, ¿no? Y puede ser uno, si es LC, MS es con un cuadrupole, se llama único, single. Single sería singular. LC, MS, pero ahora los equipos que se recomiendan que tengan el triple cuadrupole, que es LC, MS, MS. Ahora los equipos de laboratorio son mucho más sofisticados y mucho más rápidos y más precisos. ¿Okay? Puntos importantes bajo GLP. El estudio tiene que ser trazabilidad. Creo que trazabilidad lo defino yo como detalladamente, paso por paso, por si acaso tú tengas que regresar a revisar, ¿no? Okay. El segundo es reproducibilidad, que si alguien en el futuro lo quiere, tiene que exactamente reproducir, va a conseguir los resultados más o menos similares. Y el último es ¿qué significa todo esto? Que ese ensayo de campo, si yo quiero registrar herbicida para control de plagas en tomate, tengo que hacer ensayo de campo en tomate. Pero EPA me permite que el tomate es un cultivo representativo para vegetales en fruto. O sea que posiblemente yo puedo utilizar ese ensayo de campo, que son 24 estudios, para apoyar el límite máximo de residuos en pimentón, en el pimentón verde. Porque el pimentón verde es un fruto vegetal, ¿no? Con la condición que más o menos la aplicación, el número de aplicaciones es el mismo, el método de aplicación para evitar la variabilidad. Eso se llama un límite máximo de residuos para grupos de cultivo. El tomate es representativo. Manzana es representativo para pomáceas. Pomáceas serían peras. El melocotón es para frutos de pepa, ¿no? Melocotón, ¿qué otra fruto de pepa hay? Albaricoque. ¿Qué más? Ciruela. La almendra sería para nueces, por ejemplo, algo así, ¿no? ¿Okay? Son ricos. Ok, preguntas. Yo tengo muy poca experiencia sobre curvas de degradación o curvas de, ¿cómo me llamo? Disipación. El término en inglés es decline curve, curvas de declinación, pero es degradación. Yo le digo que no tengo mucha experiencia porque no necesariamente soy un experto en ensayos de campo, pero en EPA el periodo de carencia, ¿okay?
es basado en los ensayos de campo de acuerdo a cómo el plaguicida es utilizado de acuerdo a la etiqueta propuesta, ¿no? para tratar de establecer el posible máximo residuo que vas a encontrar. Si ese residuo se considera aceptable y no causa un riesgo, no es necesario cambiar el periodo de carencia. ¿Okay? O sea que ya está en la etiqueta propuesta. Solamente si es que el registrante, una vez registrado el producto, quiere cambiar el periodo de carencia, ahí sí te voy a pedir otro estudio. En lugar de 4 días en la propuesta. Ahora, si tú quieres 2 días de carencia, hazme un estudio, hazme un ensayo de campo, para demostrar que no va